Bienvenidos todos a la jornada abierta de esta Arquidiócesis de Córdoba, la jornada pastoral. La alegría de recibirlos en casa y de poder estar compartiendo con todos y con cada uno de ustedes este momento de reflexión, de encuentro, de la palabra de nuestros pastores y de nuestro pastor Carlos José. Desde el año 2020, la realización de las jornadas pastorales en esta iglesia local ha sido un espacio de comunión, de corresponsabilidad, de búsqueda sinodal para el anuncio de la buena noticia. Con distintas expresiones nos han ayudado a sostener el camino pastoral y fortalecer la espiritualidad que anima nuestro peregrinar. En este año 2020 que estamos transitando, atravesamos por situaciones de pandemia que nos invitan a reinventarnos. Y este es el sentido de haber elegido esta modalidad para poder estar juntos en el camino sinodal que se abriera para nosotros y que venimos transitando desde hace tiempo. Se va a realizar en dos momentos distintos. Hoy con uno particular, hecho a través de los sistemas de comunicación de nuestra iglesia, en Radio María, en el canal de YouTube del Arzobispado de Córdoba, para que ustedes puedan seguirnos también por allí. Le damos la palabra a nuestro pastor, al arzobispo, a Carlos José Ñáñez, que nos da la bienvenida a todos. Un saludo cordial y la bienvenida a todos los que nos acompañan en este primer momento de la jornada pastoral del año 2020. Nos acompañan a través de Radio María y del canal de YouTube de Radio María y del Arzobispado de Córdoba, en el anhelo de que pueda ayudarnos a disponernos al segundo momento que viviremos, Dios mediante, el 14 de este mismo mes de noviembre. Una bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento y también a los que nos van a acompañar luego, en otro momento, recurriendo a la grabación de YouTube, Radio María, en el canal del Arzobispado de Córdoba. Nos anima para este nuestro encuentro un relato, el de Lucas 24, 13-35, los discípulos de Emaús. Compartimos el texto que inspira nuestro encuentro. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista.
y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Damos la bienvenida al Padre Pedro Torres, obispo auxiliar de nuestra iglesia local. Padre Pedro, para introducir la primera parte de nuestra reflexión. Buenas tardes a todos. ¿Qué comentaban por el camino? ¿Qué pregunta nos hace Jesús en esta tarde? Gracias a todos por estar allí. Bienvenidos a este primer momento, como decía el Padre Javier, de la jornada pastoral 2020. A esta mesa, que en realidad se extiende porque como mesa virtual vamos ensanchando por todos los rincones que Radio María y los canales virtuales nos permiten. Esta mesa de escucha y encuentro, las dos primeras actitudes, compartiendo una mirada de fe sobre este tiempo, o mejor, muchas miradas en esta tarde que van interpretando la realidad desde cada estado de vida, desde todas las experiencias de este 2020 tan especial. Introducirnos como los peregrinos de Emaús en esta mesa con el anhelo de que nos renueve en la esperanza. Y comparto algo iniciando esto. Cuando tenía 8 años, me daban permiso por primera vez para andar en bicicleta por el barrio. Encontré el paso nivel un cartel que me detuvo, realmente me sorprendió. Un cartel que decía: pare, mire, escuche, cuidado con los trenes. Y me acuerdo de la imagen de ese momento y me detuve. Y miré. Con el tiempo, como le habrá pasado a muchos al pasar por las vías de un tren, lo encontré muchas veces, pero luego también lo retraduje. Cuando encontré una expresión de San Agustín que me hizo mucho bien. San Agustín decía: temo a Dios que pasa. No le tenía miedo a los trenes, sino esta expresión que no era de miedo, sino temo que pase Dios y yo no lo vea. Temo que pase de largo. Por eso, esta tarde, la invitación en esta mesa es detenerse, parar, encontrarse. No se trata que vea yo solo. Mirar, escuchar. Son indispensables para reconocer el paso de Dios, su llamado en la creación, en la historia, en la vida. Y reconocerlo desde la fe. Yo recuerdo también, muy joven, en el año 79, escuché decir a Juan Pablo II en Irlanda: y tener fe es mirar con los ojos de Dios. Ahora en Fratelli Tutti, si mal no recuerdo, en el párrafo de 281, el Papa Francisco nos invita a hacer lo mismo. Dice: hay que partir desde una mirada como la de Dios. Y Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Como los peregrinos de Emaús que caminaron juntos, les deseo podamos escuchar y mirar en este año mariano, jubilar y tan probado, y reconocer qué dice el Espíritu al corazón, a la iglesia, a nosotros que somos iglesia. Escuchar esta tarde con el corazón de hermanos de distintos estados de vida que se suman a esta mesa virtual por una grabación, pero con todo su alma, que dan testimonio de su mirar creyente. Fíjense, no queremos contar lo que hemos hecho en este año, sino qué vimos en el camino, o aún mejor, a quién vimos en el camino. Y eso es lo que queremos que nos permita este espacio. Pensaba también sería muy lindo compartir tantas escuchas. Yo he participado de muchísimas ecuménicas e interreligiosas a nivel mundial, de buscadores de Dios, de ateos que también viven conmocionados este tiempo. Creo que no faltará oportunidad, pero hoy escuchemos porque por el oído entra la fe, dice San Pablo. Miremos para mirar con el corazón de Dios este año desde el corazón de cada hermano.
Gracias, Padre Pedro. Para que la mesa sea interactiva, esta mesa amplia, abierta a todos, nosotros los invitamos a que en los chats donde están ubicados ustedes puedan interactuar con esto que ha sido una primera introducción a nuestra jornada abierta. ¿Qué escuchamos por el camino? ¿Qué escuchamos por el camino? También pueden vincularse al WhatsApp de la radio, lo anotamos allí, lo pueden ver en pantalla, 351-8-171-593. Hemos elegido para este primer momento 3 escuchas de 3 hermanos nuestros que nos van a acercar su testimonio del eco que ha tenido este tiempo pandémico en sus vidas y en sus comunidades. Recibimos el primer testimonio de Mónica Quevedo. Ella es directora del Colegio San Luis Gonzagas y pertenece a la mesa social de la zona 6 aquí en la ciudad capital. En este tiempo tan especial y difícil que estamos viviendo, nos ha tocado ser tejedores de sentidos en tiempos que la palabra de Dios nos trae nuevos sentidos. Este tiempo nos muestra un Jesús que camina con nosotros y un Padre que no nos abandona. Como docente y en mi rol de directora de un colegio, veo diariamente el desconsuelo y la preocupación de tantos estudiantes y sus familias. Desde que comenzó la pandemia y se cerraron los edificios escolares, se notó más que nunca la necesidad de cercanía de los docentes con los estudiantes y sus familias. Son múltiples las problemáticas que atraviesan, sociales, económicas, sanitarias, habitacionales. Y en este contexto, cada docente debió agudizar su acompañamiento en el camino, su presencia, a veces desde el silencio, su entrar en la casa, su interés por saber qué sienten, qué necesitan, su escucha respetuosa, dejando que puedan sacar afuera los sentimientos para poder compartirlos, poder entablar un diálogo, poder descargar sus penas y manifestar sus esperanzas. El pasaje de los discípulos de Emaús nos ilumina en esta tarea realizada, aumentando la actitud de acogida y apertura, de interés por el otro que camina con nosotros, de buscar los modos de ayudar, de compartir, de ver y aceptar la vida como se presenta, porque esta situación de pandemia nos impide ver más allá de nuestro dolor. Cristo camina al lado de los peregrinos, no lo hace detrás ni adelante, simplemente lo hace a su lado. Estamos aprendiendo nuevas formas de enseñar, de ayudar, de compartir, de celebrar. Y esta situación nos invita a preguntarnos, ¿quién camina por el camino junto a mí? ¿Qué penas trae? ¿Cómo puedo ayudarlo? Es la palabra liberadora la que nos marca el camino, nos da seguridad en medio de la oscuridad que nos hace decir, quédate con nosotros. Este tiempo nos ha venido a poner de frente con lo que hablábamos durante el 11º sínodo, el desamparo, la angustia y la soledad, la inquietud por un mundo que acaba y el desafío de construir otro que nace, las nuevas pobrezas y el anhelo de justicia y solidaridad. Hemos podido hacer realidad el estilo sinodal, que es el modo actual de encarnar y de expresar nuestra forma comunitaria de ser iglesia, para anunciar la verdad que libera y que quema por dentro. Muchísimas gracias, Mónica, por tu sentir, por tu escucha, por compartirnos de tu lugar de servidor en la educación y en el servicio pastoral, tu camino de este tiempo y por hacerlo eco para que todos podamos en ello vernos identificados. Cumplen 25 años de estar entre nosotros esta realidad que ha venido a sorprendernos por cómo ha crecido y madurado en medio de nuestra iglesia local. Hablo de la vida diaconal. Escuchamos el testimonio de Marcelo Barrionuevo, diácono permanente, médico cardiólogo, que nos deja también su sentir en este camino de Emaús diocesano. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Barrionuevo, casado con Marta,
padre de 4 hijos, suegro y abuelo, médico cardiólogo y diácono permanente, asignado a la parroquia Santísima Trinidad de Saldán, perteneciente a la zona pastoral 6 del interior. Indudablemente vivimos un tiempo de mucha angustia, miedo y desazón. Muchos de nosotros vivimos y hemos experimentado la angustia de la enfermedad de familiares, amigos, conocidos, miembros de nuestras comunidades. Lamentablemente, esta pandemia ha profundizado y en muchos casos visibilizado la desigualdad, la pobreza, la desocupación y la exclusión ya existentes. Seguramente también sentimos miedo y en muchos casos hemos abandonado nuestras comunidades y nos hemos encerrado en nosotros mismos, buscando un horizonte individual. La palabra del Señor nos interpela y nos ayuda a comprender cuál tiene que ser nuestro lugar, cuál tiene que ser nuestro horizonte. Dejemos que arda nuestro corazón con sus enseñanzas. Si no entendemos el mensaje del Señor, vivimos tristes. Si lo escuchamos, nos llenaremos de alegría y de gozo por este encuentro con el Señor que nos impulsa a volver a nuestra comunidad para trabajar por el reino de Dios y evangelizar a los hermanos. Así como los discípulos de Emaús lo reconocieron al partir el pan, nosotros como Iglesia Diocesana debiéramos compartir el pan de la palabra, el pan del consuelo y el pan de la ayuda con los hermanos que más lo necesitan, como una respuesta de amor, con la seguridad de que allí está el Señor Jesús. Así como los discípulos de Emaús salieron convertidos y mejores de esta situación, así tenemos nosotros que salir de esta situación tan difícil. Que María, nuestra Madre del Rosario, nos proteja y nos acompañe. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Gracias por tu testimonio, gracias al camino diaconal que se abre en nuestra iglesia, que siga madurando y creciendo el servicio desde esa ministerialidad. Han estado al frente en este tiempo de pandemia para sostenernos con su servicio entregado, en tantas veces compartido fuertemente por sus familias, casi en una ofrenda martirial, podríamos decirlo, nuestros queridos encargados de la vida sanitaria de la comunidad. Ana Rodríguez es miembro de nuestra comunidad, ahí en Barrio Colonia Lola, es licenciada en enfermería y desde ese lugar nos deja también su testimonio en nuestro peregrinar. Como personal de la salud, este año para nosotros ha sido bastante raro, difícil. Una de nosotras, una soy yo, terminé contagiada, fue una de las primeras, fue un golpe muy grande, creía que nunca me iba a pasar en mis 29 años de enfermera, ¿no? ¿Cómo decirle a mi familia, que siempre me acompañó, me apoyó? Y la primera pregunta que me hice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y con el tiempo, pasando estos días de cuarentena, estos 14 días, descubrí de que el Señor me hablaba y me decía, no, acá estás, te puse esto, y bueno, lo acepté y acá estoy siguiendo la lucha, ¿no? Con la fortaleza de Él y que a través de los seres humanos, como los discípulos en el camino de Emaús, nos acompaña, ¿no? El Señor camina al lado nuestro a través del otro, porque en el momento de mi enfermedad vi tanta gente que colaboró conmigo con tanto amor y tanto cariño que descubrimos a Jesús, nuestro corazón, nuestro estar en casa, el compartir con mi marido, en compartir la gracia de la enfermedad, compartir con él
con mi familia a través de una palabra, de un mensajito, un aliento, la generosidad de la gente, la presencia del personal, ¿no? De todo el personal, de los vecinos, de los pacientes. Me quedó muy grabado algo de que, y me alegró y nos hizo decir, bueno, a seguir adelante y al cuidarnos y a estar juntos, ¿no? Con lo poquito que tenemos, acompañarnos. Esa es nuestra mirada de fe, ¿no? Ver todo y seguir acompañándonos siempre. Descubrir y hacer descubrir en el otro, el día a día, de que Él está. Él está en el paciente, en mi compañero de trabajo, en mi hermano, en mi esposo, en mi hijo, en cada gesto. Aprendí a descubrirlo y a seguir adelante. Gracias, muchas gracias, Ana. Gracias por mostrarnos este camino de respuesta a la distancia que nos obliga la pandemia, pero juntos, que es lo que intentamos en nuestro encuentro diocesano, arquidiocesano abierto a todos. Ustedes están interactuando seguramente en las plataformas de comunicación que tenemos en YouTube, tanto en Radio María como en la Arquidiócesis de Córdoba. Les recordamos que también pueden dejar su sentir y su mensaje al 351-8-171-593. Es el WhatsApp de Radio María, repito, 351-8-171-593. Es muy rico todo lo que vamos recibiendo y lo dejamos que vaya decantando en nuestro corazón. La música puede ayudarnos en este sentido, le damos paso a ella y ya volvemos con nuestro arzobispo y su reflexión. Como viento que renueva, sopla.
Son muchos los que están interactuando en las redes sociales. Muchas gracias por estar allí. Es el espacio que nos ofrece la virtualidad de poder interactuar mientras vamos recibiendo los ricos mensajes tan concretos como lo reconoce aquí quien nos escribe. La hermana Carola dice: muchas gracias por los testimonios tan concretos, claros y llenos de la presencia de Jesús. También nos escribe Mercedes, dice: qué lindo poder compartir esta charla, este encuentro. Pertenezco a la escucha pastoral de migrantes en Córdoba. En este tiempo encontré en los hermanos migrantes mucho dolor. Y ahí me encontré con Jesús en sus necesidades diarias, muy triste y siempre confiando en nuestro Señor. Le damos lugar a nuestro arzobispo, quien nos introduce en un segundo momento de reflexión en nuestro encuentro arquidiocesano abierto, pastoral abierto. Padre Carlos. En esta mesa de encuentro y de escucha, el texto que nos ilumina, como ya se ha señalado, es el del episodio de los discípulos de Emaús. Un texto que nos refiere el encuentro de Jesús con dos caminantes. Un encuentro discreto, respetuoso por parte de Jesús. Y el texto nos refiere también la escucha atenta del Señor a esos discípulos. Escucha que posibilita el desahogo del drama que ellos están viviendo. Y a través del diálogo en el camino y los gestos, particularmente cuando están en las casas, les permite llegar a un encuentro pleno con el Señor resucitado. Se les abrieron los ojos, dice el autor de los Hechos. Lo reconocieron al partir el pan. El evangelista San Lucas. Mi experiencia en la pandemia y el aislamiento social, la primera sensación que tuve ante la pandemia y el aislamiento fue la del desconcierto ante algo inesperado. Luego, poco a poco, pude ir entreviendo en esa circunstancia una oportunidad para una lectura y una reflexión más prolongada y sobre todo para una oración más reposada y sin ningún tipo de apuros. Y en medio de la pandemia experimenté 3 redescubrimientos importantes. En primer lugar, que el Señor está siempre con nosotros y nos acompaña. En los acontecimientos, precisamente en puertas que de pronto se abren ante situaciones nuevas, ante las dificultades que se presentan. También en la cercanía, presencia y palabras de los hermanos, que con sus testimonios y sus reflexiones nos consuelan, iluminan y animan. Y sobre todo en la oración, en la luz que de pronto aparece inesperadamente, sin espectacularidades, sobre todo desde la lectura orante de la palabra de Dios. Otro redescubrimiento es que la historia está en las manos de Dios, que nadie puede arrebatarle nada de sus manos y que Él encamina todo hacia el bien de los que lo aman. Y por fin, que es necesario, ante todo y sobre todo, confiar en el Señor, que está y nos acompaña. Y trabajar en lo que nos ha encargado, con verdadera dedicación y al mismo tiempo con paciencia y tenaz confianza. Ahora, surgieron también en mí planteos con respecto al futuro. Y esto en medio de una relativa incertidumbre. Reconociendo que no sé con certeza cómo será el futuro. Redescubrí como un acontecimiento providencial la realización del 11º Sínodo Arquidiocesano, su dinámica, sus cauces. Ayudado por esa experiencia eclesial, tomo conciencia cada vez más que tendremos que buscar juntos los caminos a recorrer, en sinodalidad.
en sus diversas instancias, en el ámbito del Consejo Episcopal, el Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral, los consejos de asuntos económicos, las asambleas eclesiales, etc. Procurando estar siempre en salida hacia todos. He invitado e invito a todos a ello. Trato de concretarlo y animarlo. Pero me pregunto, ¿lo veré concretado en plenitud? Ciertamente no. Pero lo que importa es comenzar el proceso. Estar en salida. Tendremos que encarar ese proceso con creatividad, sin nostalgias. Nos está ayudando esta circunstancia de la pandemia. Y con verdadera audacia evangélica. Tratando de llevar el primer anuncio del amor misericordioso de Dios manifestado en el rostro de Jesús. Dejarnos fascinar por Él. Nuestra vida cristiana es encuentro y amistad con Jesús. En el rostro misericordioso de Jesús se muestra el corazón misericordioso del Padre de los cielos. Un anuncio que, como la salida, debe ser hacia todos y para todos, hacia los heridos. El Papa habla muchas veces de la iglesia hospital de campaña. Tenemos que acercarnos a los hermanos que sufren. Y hacia los buscadores, los que todavía no lo han encontrado, pero que lo intentan sinceramente. Y también en el tema o en la experiencia de la pandemia he podido ver muchas personas que buscan. Y a ellos debemos atenderlos sin elitismo, es decir, sin plantear exigencias pastorales y burocráticas exageradas, sin rigorismos, sin acumular exigencias y normas apremiantes, con prudencia y sabiduría. El Espíritu Santo nos ayudará a pastores, a agentes pastorales, a los fieles en general, a encontrar los caminos y los lenguajes para llegar a todos, para acercarnos especialmente a los que están heridos, a los que buscan sinceramente. Y tenemos que tener en cuenta que la respuesta de los interlocutores debe ser absolutamente libre. Es la actitud de Jesús, respetuosa, discreta, que no fuerza. Fijémonos en este detalle que nos relataba el evangelista. Hizo ademán de seguir. No forzó. Fueron los discípulos quienes insistieron, quédate con nosotros. Y ahí se produjo la maravilla del encuentro pleno. Y esa respuesta de el que recibe el primer anuncio debe ser en clave de encuentro. Volvemos a insistir en esto. Nosotros no adherimos a una doctrina, adherimos a una persona, a alguien que vive, a Jesús. Con Él tenemos que tener el encuentro, el trato, la amistad, la intimidad, cálida, tierna, que toca y transforma la vida. Ahora, ese encuentro se da también en clave de proceso. Y por eso siempre tenemos que tener paciencia, saber respetar los tiempos de Dios para con las personas y los tiempos de las personas para con Dios. Sabiendo alegrarnos de los pasos que se van dando. Así, aunque aparezcan como muy pequeños, casi insignificantes. Pero si son pasos hacia adelante, bendito sea Dios. Ahora, la respuesta plena a la buena noticia, al Evangelio, a Jesús, es la santidad. Fuente de felicidad y de alegría. El domingo pasado meditábamos en la bienaventuranza. Jesús plantea un panorama
de auténtica felicidad, de verdadera alegría. En lo ordinario, desde lo pequeño, de lo de todos los días. Esto nos lo enseña muchos santos, pero especialmente Santa Teresita del Niño Jesús, que nos acompañó tan especialmente en la realización del 11º Sínodo Arquidiocesano. Por último, en las orientaciones y lineamientos del 11º Sínodo podemos encontrar una cantera de sugerencias y posibles iniciativas para el tiempo de pospandemia que vamos a vivir. No significa que tengamos que hacer todo, ni que todos tienen que hacer todo, sino caminar juntos en una dirección hacia el encuentro con Jesús, hacia la santidad, en un espíritu de auténtica comunión, en un estilo de honda sencillez. Experimento, por fin, un enorme sentimiento de gratitud para con el Señor y para con esta iglesia, esta querida iglesia arquidiocesana, con la cual camino y a la que procuro acompañar. Muchas gracias. Gracias a vos, Padre Carlos, gracias por compartirnos tu sentir, como el testimonio de tantos que vamos recibiendo del pueblo de Dios, por tu sentir sorprendido en la oración, en el encuentro con Jesús, por tus preguntas, por las respuestas que como comunidad hemos encontrado en el sínodo, la dinámica y los encauces ya institucionalizados, pero no anquilosados, sino invitándonos a salir con prudencia, con serenidad y en diálogo con nuestra cultura, siempre tan exigente en el llamado a renovarnos en nuestro modo de anunciar a Jesús, sobre todo desde este lugar tan convocante que es la misericordia del rostro de los que más sufren. La música, y volvemos para aquí para seguir compartiendo nuestro encuentro arquidiocesano pastoral abierto. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor.
Jornada Pastoral Abierta. Buenas tardes desde la Comisión Pro Templo de San Antonio de Padua, en Barrio Residencial San Roque. Acompañamos el camino. Gracias, Padre Carlos, gracias a los obispos auxiliares, Pedro, Ricardo. Gracias por permitirnos llevar adelante la obra de la catequesis en nuestra comunidad Pro Capilla, dice este bello mensaje. Gracias por permitirnos escuchar los testimonios de quienes viven la pandemia desde dentro. Nos da fuerzas para seguir adelante con la compañía del Señor, dice Rosa desde la parroquia San Francisco de Asís. ¿Qué escuché en el camino? Dolor, soledad, miedo a la muerte. Y encontré el camino del duelo como la forma de salir, acompañamiento, creatividad y solidaridad, dice también Adela, que nos comparte su testimonio. Testimonio que nos llega ahora también de distintos lugares de la vida de nuestra comunidad eclesial. Hemos querido pintar la vida de la iglesia de distintos costados, en toda su riqueza. Ahora el hermano franciscano Seglar, director y fundador de San Alejo, el desayunador de tránsito, nos regala, Oscar, su testimonio. El primer día de la pandemia recuerdo a este discípulo de Maús que cargó su mochila creyendo tal vez que había que tomarse esta cuarentena, que todo tenía un final, que era allí, que tenía un comienzo, que sería alejado de esto que amaba. Un discípulo de Maús que cargó todo y cuando salió a la vereda abrió la puerta y ellos con los ojos grandes, admirados, preguntaron: ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Y la gran pregunta: ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? No nos dejes solos, nosotros queremos vivir, no vamos a contagiar a nadie, estamos acostumbrados a la distancia social todos los días. Te vamos a cuidar, pero no nos dejes solos. Un Cristo que interpela mi vida, un Cristo que marca un antes y un después. Un Cristo que me invita a rehabilitar y restaurar a la persona que sufre. En ese momento del gran desafío, dejar la mochila, guardar también los sueños y proyectos que había para este año dentro de una caja y dejarlos a un rincón soñando en el futuro. Pero comenzamos un gran desafío. Cada una de las fundaciones y comedores y merenderos de esta gran red Zona 1 de Cáritas, que somos un nudito de esta gran red cada uno, tuvimos que asumir el desafío y hacer memoria agradecida de los lineamientos del sínodo, que nos invitan a ser una iglesia en salida, una iglesia samaritana, una iglesia que se pone al lado del otro, humana, humilde, de puertas abiertas, que lee e interpreta los signos de los tiempos, que es callejera, que está ahí, al lado del que sufre. En ese momento hubo que hacerse cargo y asumir estos lineamientos que nos invitaban a ser una iglesia al lado del que sufre. Hubo que hacer un alto en el camino, rezar, pensar y principalmente ser creativos, pero todo fue muy rápido, porque había que estar ahí, curando las heridas, acompañando, sanando, cuidando, justamente asumir el gran compromiso de tal vez no tener ni 5 panes ni 2 peces, pero había que alimentar el corazón y el cuerpo también. Y ahí lo asumimos, uniendo fuerza con la presencia del Espíritu Santo que iba conduciendo y guiando a cada uno de los voluntarios que se animaron y no tuvieron miedo de ponerse al pie de la trinchera. Asumimos la gracia de poder estar cerca, de poder abrir el corazón para hospedar en cada uno de nosotros la esperanza de que había que estar allí, contagiar la esperanza ante tanta tristeza. Hoy, como Iglesia de Córdoba, tenemos un gran desafío. Mirando el rostro de Cristo pobre y crucificado, pronto, al final de la pandemia, celebraremos la gran resurrección. La resurrección de haber asumido como Iglesia de Córdoba la alegría de poder estar cerca de aquel que nos necesita, de salir al encuentro, de animarnos a más y de poner nuestro corazón
al servicio del reino. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias por el rico testimonio que nos has regalado, por ser mano, rostro de una iglesia samaritana, la nuestra, que se anima en medio de la pandemia a decir presente. Otro costado que queremos compartir tiene que ver con el silencio y con la actividad contemplativa. Teresita, a quien el padre Carlos recién citaba, decía: yo quisiera hacer todas las cosas. Ellas también, nuestras hermanas contemplativas, quisieran estar en tantos lugares junto a nosotros, mano a mano, codo a codo. Sin embargo, eligen el lugar de la contemplación, como Teresita, en el corazón. Allí velan por todo nuestro quehacer. Recibimos el testimonio de la hermana Silvia, hermana carmelita descalza del monasterio de San José. Hola, soy la hermana Silvia, monja carmelita descalza del monasterio San José, y quiero compartir con ustedes la mirada de fe sobre este tiempo, y esto que voy a compartirles brota de la oración. Se me vienen tres cosas para compartir. Uno, que este tiempo, lo sabemos bien, es un tiempo de dolor, ¿no? No quitamos nada del realismo, del sufrimiento que padecemos en lo personal, en lo familiar, lo comunitario, lo social. O sea, lo padezco yo, lo padece mi hermano, mi vecino, mi familia, lo padecemos todos. Pero en este tiempo de dolor, de aire entristecido, como les pasó a los discípulos de Emaús, que estaban con aire entristecido, qué bien dicho, ¿no? En este tiempo de aire entristecido no estamos solos. Jesús se acerca, Jesús camina con nosotros, Jesús nos pregunta, Jesús nos mira nuestro dolor y se hace cargo de lo que nos pasa. Se hace cargo estando al lado nuestro, estando en nuestra historia, estando en nuestro corazón, estando en nuestros gestos. Jesús se acerca y se hace cargo de los dolores más íntimos del que está solo internado, del que sufrió la Pascua de un ser querido, del que se quedó sin trabajo. Jesús está en lo más íntimo de tu propio dolor, no estás solo, ¿no? Entonces esto es un segundo punto también de la mirada de fe, que este tiempo es tiempo de comunión. El dolor nos abre a la comunión, no nos deja indiferentes. No fuimos indiferentes cuando nos enteramos de ese papá que no pudo despedir a su hija. No fuimos indiferentes cuando nos enteramos de esta persona que consiguió un trabajo, iba caminando de Carlos Paz a Córdoba capital y alguien lo recogió en la ruta. No fuimos indiferentes, no somos indiferentes a tantas realidades que hemos conocido y que no conocemos, pero lo del otro nos afecta, lo del otro nos toca y nos llama a hacernos cargo también nosotros de lo del otro, hacernos cargos en el corazón, en la oración y en los gestos concretos, ¿no? Como Jesús, que pasó haciendo el bien. Entonces, el tiempo de dolor nos abrió un tiempo de comunión. Y este tiempo de comunión en que no vivo solo yo lo que me pasa, sino que lo vivimos juntos como hermanos, y juntos como hermanos nos vamos ayudando, porque el hermano Jesús nos lo enseña así, es un tiempo también de esperanza. Los discípulos no lo reconocieron inmediatamente, lo reconocieron en la comunión, cuando comieron con él, ¿no? Y les partió el pan, y cuando ahí, en ese momento lo reconocieron y se abrieron sus ojos a la esperanza. O sea, la realidad no cambió, pero sin embargo cambió su mirada. Entonces este tiempo también, tiempo de esperanza, es el tiempo de cambiar nuestra mirada para reconocerlo presente en medio de nuestra historia, haciéndose cargo de nuestros dolores, invitándonos a salir al encuentro de nuestros hermanos, a vivir como hermanos, e invitándonos a poner nuestra mirada, recogiendo la realidad como es, pero poner nuestra mirada en lo esencial de nuestra vida, ¿no? Y esto creo que también es un mensaje fuerte de este tiempo,
poner la mirada en lo esencial, ¿no? A los discípulos de Maús fue que bueno, que Él está vivo, que Él resucitó. Poner la mirada en lo esencial hoy es reconocer lo que nos da vida, que es el amor, que es la comunión, que es la solidaridad, que es la misericordia de Él presente entre nosotros, haciéndose providencia con nuestros gestos. Gracias, Silvia, muchísimas gracias. Gracias por la encarnadura de tu modo contemplativo. Gracias a la vida contemplativa en nuestra iglesia local que tanto bien nos hace, que tanto aliento nos da en el silencio, en la oración, en la intercesión y en el acompañamiento de tantos. La mesa se amplía y de hecho llega un mensaje que no lo puedo dejar pasar desde Estados Unidos. Gabriela se une a nosotros en esta mesa grande desde Estados Unidos. Gracias, Gaby, por compartir con nosotros también esta jornada pastoral abierta. El padre Munir Braco también, él es asesor de la Comisión de Pastoral Social y nos regala este mensaje. Mi nombre es Munir Braco, integro la Pastoral Social desde hace 4 años, soy párroco en la parroquia Santa María de la Paz, en la ciudad de Córdoba, desde febrero. ¿De qué hablamos en el camino? De muchas cosas. Hablamos de un nuevo comienzo, de comunidad, de familia, de todo lo que venía por delante. Y al igual que los discípulos de Maús, de pronto dejamos de hablar y nos invadió el silencio, el desconcierto, porque comenzamos a hablar de pandemia y nos dimos cuenta que el virus no tenía la intención de pasar nada más, sino de quedarse. Todavía estamos. Y comenzamos a hablar sobre cómo se nos trastocó la vida desde marzo, nos desconcertó. Y hablamos de la tristeza de tanta pobreza que aumenta, de la pérdida del trabajo de muchos, de la falta y la necesidad de encuentros, del virus del desánimo que algunos sin darse cuenta van diseminando mediante la queja permanente, la crítica que nos construye, la mirada negativa de todo. Hablamos de la violencia social, de la angustia del encierro, el miedo al contagio, de encontrarnos con la fragilidad de la muerte tan de cerquita. Hablamos de derrotas y más que hablar empezamos a mirar. Y las palabras, los silencios, el corazón nos decían quédate en casa. Y estando en casa vino la tentación de aislarnos y alejarnos de la comunidad. Pero en medio de esta realidad tan impactantes, duras y desconcertantes, de algún modo el Señor nos dijo hombres duros de entendimiento. Y fue un sacudón porque no eran tiempos para lamentos. Y creo que el Señor nos va mostrando en este momento tan crítico que Él está. Y nos permite volver a actividades esenciales, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y así comenzamos a redescubrir y potenciar la dimensión social del Evangelio, acercándonos a nuestros hermanos más pobres y necesitados. Es cierto, la pandemia nos desconcertó, o tal vez nos ubicó en un lugar distinto, pero es cierto que de algún modo nos amarreó, y poco a poco nos vamos dando cuenta, entre signos de muerte, que Jesús camina con nosotros y está presente y lo reconocemos en signos de vida cotidianos, concretos, incipientes, en pequeños y potentes signos de esperanza. Jesús resucitado está en medio de nosotros y lo reconocimos al partir el pan que alimenta, en la certeza que a pesar que los templos estuvieron mucho tiempo cerrados, la iglesia abrió las puertas al Espíritu Santo y salió al encuentro de hermanos necesitados. En esas lindas instancias de encuentro y trabajo buscando mercadería donada para ayudar a hermanos, recuerdo en abril, por ejemplo, en el banco de alimentos, en la alegría de hermanos trabajando en las zonas pastorales, en las parroquias, en las comunidades para dar una mano, en la gratitud y la alegría de los hermanos que recibían los alimentos de hermanos de su propia comunidad, en quienes se postergaron, en tantos que donaron tiempo, dones, recursos, dinero, en la alegría de tanta generosidad que con distintas campañas y acciones se pudieron realizar para ayudar a hermanos que necesitaban comer. A Jesús resucitado lo reconocemos al partir el pan del encuentro. El distanciamiento social y la cuarentena no impidieron encuentro porque Jesús los hizo y los hace posible. Jesús no se distancia y posibilita encuentros que muchas veces, sin estar unidos por el afecto, lo están por la fe. Ustedes lo han presenciado en las más variadas instancias de diálogo y oración de modo virtual y presencial, entre sacerdotes, laicos, religiosos, hermanos buscando
la comunidad en este tiempo tan complejo, en el incipiente desarrollo de las mesas sociales zonales, en el encuentro con diversos sectores de la sociedad, movimientos sociales, medios de comunicación, empresarios, deportistas, representantes del Estado. Son encuentros laboriosos, limitados, pero valiosos. En el encuentro entre hermanos de distintos movimientos de la Iglesia que pensaron y llevaron adelante la campaña Córdoba Urgencia Alimentaria. A Jesús resucitado lo reconocemos al partir el pan eucarístico y el pan de la palabra, porque en medio de la cuarentena y con los templos cerrados, ahí estuvo. En el deseo de muchos de participar de la Eucaristía, en los encuentros de oración en casa, en una Semana Santa distinta, en la participación virtual de la misa, en los altares domésticos, en tantos que pusieron la palabra de Dios al centro, en el gozo y la emoción de algunos por volver a la Eucaristía después de tantos meses. Para concluir, hablábamos de un mundo impactado y de algún modo increpado por el dolor, el desconcierto y la muerte. Y frente a tanto mensaje de muerte y de miedo que parece dominante, vemos a hermanos que luchan, se juegan, se entregan, están a nuestro lado y nos testimonian con su vida que el centro de nuestra vida es Jesús resucitado, que Él venció la muerte y la vida se puede transformar y se transforma. Muchísimas gracias, Munir. Muchas gracias por tu rica reflexión y tu bello testimonio. Hacemos un pasito más, los invitamos a trabajar desde la interioridad, la apertura para recibir a una joven líder de nuestra comunidad, Laura Sobejón, ella coordinadora de la Pastoral de Juventud de la región centro, de la Pastoral de la Juventud de la República Argentina. La recibimos a Laura con el corazón bien dispuesto, ya llegando al final de nuestro encuentro, para darle después la palabra a Monseñor Ricardo Zairuti. Laura nos deja también desde el ámbito de la juventud su testimonio. Cuando me invitaron a formar parte de esta mesa adaptada a la virtualidad y pensaba qué compartir, reflexionaba sobre todas aquellas cosas que este año nos privó, todas esas celebraciones que no pudimos compartir, todos esos encuentros, esos abrazos que no pudimos dar, esos mates que no nos pudimos tomar con buena compañía. Y cuando empezaba a entristecerme un poco ante esa realidad, pensaba también que capaz que no es la solución el lamento, la queja, la crítica. Sí, a diario aprendemos el noticiero y nos encontramos con 1000 noticias horribles que nos ponen mal, que nos enojan. Todos los días nos enteramos de alguien que no la está pasando bien y nos bajonea un poco más. Pero también es cierto que este tiempo nos ha llenado de oportunidades, pero tenemos que animarnos a sacarnos las vendas y descubrirlas en el día a día, saber dónde se esconde esa luz. Y quizás la respuesta sea acercarnos más a Dios, reencontrarnos con ese amor primero. No querer entender por qué pasa lo que pasa, sino animarnos a transformar el día a día en el mientras tanto. Animarnos a preguntar si esa vida que llevábamos hasta ahora es la vida que el Señor había soñado para nosotros. Si todos esos dones que nos fueron regalados estaban siendo usados o bien usados. Si no hay algo que pudiéramos cambiar, transformar, para estar bien nosotros y para hacerle un bien al otro. Y en eso pensaba que hace muy poquito beatificaron a un joven, a un pibe, a Carlos. Y es un testimonio de eso. Es un modelo a seguir de cómo podemos transformar la vida del otro con simples gestos. A esto los animo ahora y me animo a tomar este tiempo de hogar prolongado, a esta distancia obligada, en un tiempo de cambio, de
reacomodarnos, de quitarnos eso que no estaba tan bueno en nuestras vidas y llenarnos más de Dios, llenarnos más de amor y ser testimonio vivo de Él, que nos ama, que nos salva, que se entrega por nosotros. Hermoso, Laura, gracias por invitarnos a la conversión, por invitarnos a dejar lo que atrás hay que dejar en el camino y pensar que la nueva normalidad tiene que ver con mejorar nuestras vidas. Le damos el cierre a nuestro encuentro pastoral abierto a Monseñor Seiruti. Él también nos acerca su mirada desde esta perspectiva del camino de los discípulos de Emaús. Bueno, atentamente hemos escuchado a hermanos y hermanas que nos han relatado su caminar en este tiempo y su mirada de fe de lo que ha acontecido. Han tenido, escuchábamos, dificultades y dolores, pero también reconociendo al Señor caminando al lado, despertando la solidaridad y manteniendo la esperanza viva. ¿No nos ardía, mientras escuchamos, no nos ardía el corazón? Ahora nos toca a nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, en nuestras asociaciones. Nos animará el relato de los discípulos de Emaús, igual que recién. La primera escucha será a Jesús que nos pregunta: ¿de qué hablaban por el camino? ¿En qué hemos reconocido a Jesús presente en el caminar de este tiempo? Escucharnos siempre con una mirada creyente, reconociendo oportunidades y desafíos que se nos han presentado, que se nos presentan, con sencillez y entre hermanos. Es Jesús quien quiere escucharnos. Gracias Ricardo. Vamos a hacer escucha de esa palabra de Jesús para los que quieran sumarse al final de nuestro encuentro en 10 minutos en la celebración de la Eucaristía, pero para cerrar nuestro encuentro y terminar con la palabra final de nuestro arzobispo, lo dejamos a él con esa palabra y su bendición. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a Radio María por este servicio que a través de la radio, a través del canal de YouTube, al cual se ha sumado también el canal de YouTube del Arzobispado, nos ha brindado en este primer momento testimonios riquísimos, testimonios que están como para ser meditados una y otra vez. Una cosa que me parece que se destaca de todos ellos: Jesús está presente, nos acompaña, camina con nosotros. Interioricemos esta convicción. Y segundo, una mirada de esperanza, que no es simplemente optimismo, es algo que se funda en el amor de Dios, que no tiene vuelta. Dios nos ama sin vueltas. Dejémonos ganar por ese amor. Y les agradezco por la presencia en esta mesa de encuentro y de escucha virtual. Y en el nombre del Señor y junto con mis hermanos obispos auxiliares, les dejamos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.